Hablar de educación siempre es algo muy complejo porque toca a todos los actores de la sociedad. Toca a los padres, toca a los sindicalistas, toca a los maestros, toca a las autoridades, toca a un ministro de educación, toca a los profesores. Seguramente voy a darle una visión, por supuesto, primero que nada, muy particular, muy mía. Y seguramente voy a preguntar cosas que a lo mejor no estoy bien informado. Pero quiero estar mejor informado que otros que no están informados y hablan. Cuando hablamos del tema de educación, aparentemente estaría todo perfecto. No estoy hablando solamente acá de la provincia de La Rioja, estoy hablando a nivel país. Una de las peores cosas que pudo haber hecho el presidente Fernández es haber cerrado las escuelas y permanecerlas cerradas durante tanto tiempo. Y lo digo con cierto dolor, porque un gobierno peronista que tiene que equilibrar las desigualdades, que tiene que elevar el piso de hacer de bienestar, de entendimiento, de conocimiento, de lo que sea, para equilibrar las desigualdades, este gobierno peronista, vuelvo a repetir, con esta facción kirchnerista que está gobernando, con esta coalición desencontrada, lo que ha hecho es profundizar en estos años, en educación por lo menos, mucho más las desigualdades. Cuando hablamos con sindicalistas que les importa 3 pitos realmente, les importa 3 pitos lo que los chicos tienen que estudiar, siempre la variante es queda tranquilo porque se va a recuperar, vamos a recuperar los 180 días de clase, vamos a recuperar toda la currícula, vamos a recuperar que todos los... Mentira, es una mentira atrás de la otra. Cuando hablamos de los docentes, también, no, vamos a darle, pero para justificar un paro, todo el mundo está en condiciones de decir que los chicos van a estudiar lo mismo y que van a recibir la misma calidad educativa. Cosa que desde mi información, desde lo que yo siento, me parece una terrible mentira. Cuando escuchamos hablar al ministro de Educación de la Nación, el nuevo y el que se fue, Trota, un ministro que merecía mis mejores calificaciones, no solamente como ser humano además, siempre plantean una forma ideal de lo que va a pasar, pero nunca pasa. La educación en la República Argentina está en decadencia, desde hace muchos años viene cada vez más decadentes. Entonces, llega un momento que uno tiene que plantearse, a ver, ¿qué educación vamos a querer para nuestros hijos? ¿Qué educación vamos a querer para que nuestros hijos que tuvieron la oportunidad de ser educados en una escuela privada puedan en un futuro cercano competir bien, con una sana competencia, con niños que han ido a escuelas públicas? Y no estoy hablando mal de la escuela pública, lo que estoy contando es lo que pasa en las escuelas públicas. Para contarte todo esto, para mostrarte todo esto, lo que hice es ir a investigar. Entonces investigué en una escuela, digamos, de élite, una escuela de La Rioja de la mejor, una escuela intermedia y las escuelas públicas. Entonces, ¿qué pasa en todo esto? La escuela esta de élite, en la cual vas a escuchar los testimonios, porque hablé con el rector y hablé con los alumnos, cuando llegó el momento de la pandemia tenían implementado todo un sistema que era fantástico, que se empezó a través de Zoom, pero contrataron un servicio Zoom, la plataforma, la contrataron para tenerla a su disposición el tiempo que quiera. Entonces los hijos o los chicos que vayan a esa escuela tuvieron todos los días clase, 2019, 2020, o sea, en épocas de la pandemia, el 2020, en la época de la pandemia, tuvieron todos los días clases virtuales, que tuvieron que adaptarse, se adaptaron para que rápidamente, en menos de 30 días, estén todo el tiempo con escuela virtual, online, todos los días, todo el tiempo que tienen que estar con una clase presencial lo tuvieron a la virtualidad, conectados todos. Entonces esos chicos evidentemente no tuvieron ningún problema de capacitación, de aprendizaje y no se perdieron ni un solo día en la materia. Hay otras escuelas
también pagas. En la cual no funciona así. Primero, que no contrataron el servicio de Zoom. Segundo, que lo daban de vez en cuando. De vez en cuando tenían clase, todos los días tenían clase, pero un profesor sí, el otro no. Una matrícula sí, la otra matrícula no. No había un control de si el alumno estudiaba o no estudiaba. No había rendición en todo eso que estaba capacitándose. Y están las escuelas públicas. Entonces nos fuimos a las escuelas públicas a hablar con la gente, con los directores. Y ahí notamos la diferencia, ¿no? La escuela pública, donde tuvo un solo día conectividad, un solo día tuvieron conectividad, no por Zoom, un solo día en las escuelas, los alumnos de las escuelas públicas tuvieron conectividad el año pasado. Y después se manejaron todos por cadenas de WhatsApp, en las cuales les mandaban a través de WhatsApp los PDF para que respondan como sea, para que lo cursen como sea. Y estuvieron además los alumnos, en este caso La Rioja, que es la que investigué, hasta el mes de junio de paro. Los docentes estuvieron de paro hasta el mes de junio, mayo, por esa fecha. Entonces empezaron los alumnos a tener clases recién en la mitad del año, lo que continuaba de la mitad del año. Pero además los docentes exigieron vacaciones. Tenés un paro de 4 o 5 meses y además después quisieron vacaciones. Y el sindicato aprobó las vacaciones. Y el gobierno aprobó las vacaciones. Y nadie se calentó en decir, che, para un poquito. Este año los alumnos no tuvieron clase. Marzo, abril, mayo, no tuvieron clase. No tendríamos que dejar las vacaciones, si estuvieron de vacaciones ellos, y empezar a darle clase como corresponde a los chicos. Nadie se preocupó por eso. Y te planteo otra posibilidad. Ahora que empezaron a dar clases y tienen el espacio físico y el tiempo físico para hacerlo, ¿no tendrían que estar haciendo doble turno para que los chicos en este año escolar lo recuperen un poquito nada más? ¿Un poquito? ¿No tendría que estar así? ¿Querés que veamos qué es lo que pasa en las escuelas privadas de primer nivel? Fíjate. ¿Cómo vivieron ustedes como institución este cambio tremendo que significó romper con todo lo conocido en la educación? Bueno, fundamentalmente el cambio fue disruptivo. El cambio fue de un día para el otro. El sistema educativo tuvo que adaptarse a estas nuevas exigencias de la virtualidad, que yo siempre digo que no se hizo una educación virtual. Lo que se hizo es una virtualización de la presencialidad. Es otra cosa totalmente distinta, porque la educación virtual tiene herramientas que ya previamente están armadas, generalmente compaginadas en plataformas educativas, y lógicamente la accesibilidad a todo ese sistema debe estar dado por la conectividad por un lado y por las herramientas como tablets, teléfonos de alta gama o digamos que tengan cierta prestabilidad para poder acceder a esas plataformas. Eso generó en el sistema educativo en general una inequidad, porque no todos tenían esas herramientas. Por otro lado, tenemos que replantearnos las políticas públicas que se han implementado a lo largo del tiempo en nuestra provincia o en nuestro país, porque, por ejemplo, si hubiésemos seguido con el programa Joaquín Víctor González o Conectar Igualdad, creo que esa problemática se hubiese disminuido muchísimo. ¿Por qué? Porque por lo menos hubiésemos tenido las herramientas, que era fundamental. Sí, no empezábamos de cero. Exacto. Por otro lado, la falta de capacidad de todo el sistema, ¿sí? Generalmente los chicos que son los makers, llamados nativos digitales, generación Z, millennials, hoy generación alfa, los más chiquitos, son ávidos de estas tecnologías. Ellos se llaman nativos digitales porque nacieron con estas tecnologías. Nosotros, los más antiguos, somos inmigrantes digitales porque tuvimos que apropiarnos de estas tecnologías. Pero ellos ya nacieron con estas habilidades. El sistema, al sistema lo encontró con esa situación disruptiva, tuvo que adaptarse, y bueno, ahí aparecieron todas las debilidades. Por otro lado, yo siempre digo, estamos con un sistema educativo que se ha quedado en el tiempo. Hay una famosa frase que dice que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con docentes del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI.
y realmente es así. Ha venido teniendo retoques o cambio de maquillaje, si podemos, si me aceptan la frase, pero no ha tenido una transformación profunda que parte de adaptar todos los diseños curriculares a las expectativas que estos chicos tienen. Y por otro lado, la formación docente ha ido, digamos, quedándose también en el tiempo, porque hoy tenemos ya nuevas tecnologías incorporadas al aula, nuevas concepciones pedagógicas, ya aparece el paradigma tecnológico como una herramienta para sostener todo el aprendizaje, ya aparece la transmisión del aprendizaje, se transforma en una autogestión del aprendizaje, muchas herramientas que tenemos que ir viendo y que me parece que es la hora de hacer el famoso, ¿se acuerdan del famoso congreso pedagógico que hizo Alfonsín? Sí, claro, sí, totalmente. Donde todo el sistema se ponía digamos, en situación de una autoevaluación y poder ver las herramientas para el futuro. Creo que viene la etapa de un segundo congreso pedagógico a nivel nacional que debería darse para poder actualizar todas estas cuestiones. ¿Tendría que haber una ley de educación pareja para todo el país o debe tener ciertas particularidades de acuerdo a lo regional, a la idiosincrasia? ¿Cómo lo ves eso? Personalmente, con una opinión personal, acá está una especialista, yo creo que tiene que haber digamos, competencias básicas y comunes para todo el sistema, con una adaptabilidad a el desarrollo regional. La Rioja, por ejemplo, tiene un desarrollo regional pensado en la agricultura, pensado, bueno, por ejemplo, en la producción de agroindustria, como la aceituna, minería, turismo. Entonces, digamos, tenemos que darle a nuestros niños las herramientas y las habilidades para que se enfoquen, digamos, dentro de lo que es nuestro desarrollo regional. ¿Cómo has vivido como profesora, ¿no? Este cambio que a mí me pasa, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Esta cuestión de que la profesora es la que enseña y de golpe se transmuta y es el alumno el que quizás le enseña algunos atajos que el maestro desconoce. Vos frente a la clase, ¿cómo reaccionas? ¿Qué te ha pasado con eso? Sí, yo creo que esta situación de pandemia como docente nos vino a interpelar nuestro rol como docente. El interpelarnos en relación a esas prácticas docentes, porque los sujetos de la educación son otros y aparte demandan otro modo de enseñanza, no esa enseñanza de la modernidad del siglo pasado, una enseñanza donde el docente tiene el supuesto saber y el estudiante es el que está en un rol pasivo, sino que hoy es diferente. Entonces la propuesta que nos invita digamos, a fortalecer ahora son las aulas invertidas, esa enseñanza invertida donde el docente tiene un rol de coordinar, de sostener, de acompañar, de proponer, pero es el estudiante el que autogestiona su aprendizaje a través de procesos metacognitivos, o sea, fortalece en la toma de decisiones qué camino va a tomar con el acompañamiento del docente. Eso le permite al estudiante la construcción del conocimiento desde un lugar autónomo, también desde una conciencia diferente. Eso que nos interpeló a nosotros, hacer otras propuestas de enseñanza, dándole la posibilidad al estudiante que investigue, que interpele él mismo también la realidad social, natural, que aporte, que opine, que cuestione, y nosotros ofrecerle esas herramientas para lograr esa construcción cognitiva. Eso es a lo que ahora se está apuntando, ¿no? Estamos trabajando ahora. Claro, es lo que estamos trabajando con herramientas que le permitan al estudiante ser autónomo en el proceso. ¿Ustedes venían preparados, digamos, tecnológicamente como para que hacer algo, digamos, combinado pre-pandemia y tuvieron que adaptarse, ya lo tenían aceitado para la pandemia, o implementaron algo especial durante la pandemia para que los niños, los chicos no pierdan no pierdan el currícula? Sí, nosotros desde la institución, el rector propuso una capacitación de una plataforma Moodle unos 4 años atrás, antes de la pandemia, donde se hizo todo un proceso de capacitación a los docentes para comenzar a trabajar con esa plataforma. Luego se decidió trabajar por otra plataforma. Eso se hizo, esa inquietud se fue diciendo como, bueno, vamos a tener una herramienta más por si acaso, o
No. Desarrollo de la educación. Desarrollo de la educación, innovación educativa, calidad educativa, pensando también en estas nuevas formas, ¿no?, de aprender. Tiene que ver con esta cuestión de, como institución, de hacer nuevas propuestas disruptivas que, digamos, posibiliten esa calidad educativa. Entonces ya se había pensado. Ya se había pensado. Estábamos trabajando. Aunque no se sabía nada de la pandemia. Aunque no se sabía nada. Lo hacíamos como un soporte a la presencialidad. ¿Cómo? Lo hacíamos como un soporte a la presencialidad. O sea, la idea era tener todas las plataformas y todas las propuestas curriculares en el ciberespacio, digamos, y en una plataforma como soporte a la presencialidad. Soporte digamos, para que los chicos tengan el material, tengan los trabajos prácticos, tengan programas de simulación, todo eso tengan dentro de la plataforma educativa. ¿Cómo es dar una clase desde la virtualidad? Dar una clase de virtualidad es un desafío, ¿no? Es un desafío porque uno tiene que estar pensando cómo va a recibir el estudiante la clase, si será interesante, si lo motivará, si esto va a servir para que él cree también sus nuevas formas de aprendizaje, porque hoy es importante que el estudiante se forme en el autoaprendizaje, que él sea el motorcito que lo lleve no tan solo a quedarse con lo que el profesor le da, sino a que pueda ampliar investigando, recurriendo a muchos recursos, porque en esto hay que tener en cuenta que la tecnología no es la solución, sino una herramienta que brinda muchas oportunidades a los docentes como a los estudiantes. ¿Cómo te encontraste para llamarle la atención a un adolescente? Para llamar la atención. Sí, para llamar la atención, para convocarlo a que salga de su ostracismo, que esté dentro de su casa, que se conecte, que se interese. ¿Cómo le llamaste la atención? ¿Qué hiciste para que no aburrirlos? Lo que hicimos como equipo de gestión es capacitarnos. Primero capacitar, porque no podemos haber hecho afrontar a esta pandemia para la cual nosotros no estamos preparados, porque no había una materia que preparar a trabajar, ¿no es cierto?, en pandemia. Entonces lo que tuvimos que hacer inmediatamente es capacitarnos, buscar gente que nos capacite. Por ejemplo, vos, ¿qué sabes? Vos sos mejor en los videollamadas, bueno, nos va a capacitar. Vos sos mejor haciendo engineering, nos va a capacitar en esto. Entonces era fundamental como equipo de gestión afrontar esto, capacitar a los docentes, porque muchos buenos docentes que son excelentes en la presencialidad se vieron atropellados con esto. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es ir y capacitarlos. Es fundamental eso. Y ahora vos vas a venir a decirme que la educación está todo bien. ¿Alguien puede estar pensando que la educación está todo bien? Escuchá lo que padecieron los chicos de la escuela privada, porque esta es la experiencia de la escuela privada. Escuchá a los chicos que tuvieron conectividad siempre. Oído. ¿Cuánto te aburriste en las clases? Depende del tema y también obviamente depende de la clase, del profe. Había profes que sí, bueno, los profes más jóvenes tenían como clases más no elaboradas, sino que utilizaban más recursos que otros. Pero llegó una etapa en donde todos los profes quisieron cambiar esa clase de hablar todo el tiempo y mostrar más PowerPoint, interactividad. Más interactivo. Claro. Hubo un cambio. Una cambio a medida que iba avanzando el año, digamos, sí, avanzando la pandemia. ¿Te sentiste aburrida muchas veces? Es una pregunta difícil. No sé si aburrida, pero sí me aburrió mucho la rutina. Levantarme todos los días y estar al frente de la computadora tantas horas. Eso la verdad que me bajaba mucho y no me gustaba. Entonces, bueno, el tema de la vuelta a mí me supuso un cambio, porque me dejé de aburrir en el sentido de que cambié mi rutina, cambié el hecho de estar sentada 10 horas fácil en la computadora. Entonces, eso es lo que a mí me resulta más pesado, más que aburrido. ¿Sentís que aprendiste este año? Sí, creo que es más por voluntad de uno el tema de la virtualidad, porque el profesor te puede brindar el elemento, el material, la información, pero es el alumno el que tuvo que sentarse a estudiar durante la pandemia. ¿Qué pasa con los compañeros porque siempre hay
pasaba también en mi época, unos cuantos estudiaban, viste que me excluí, ¿no? Unos cuantos estudiaban, otros cuantos estudiaban más o menos y a otros que nos tenían que hacer lo imposible para que estudiemos. No sé bien el tema de la situación de cada uno de mis compañeros. Nunca no lo han charlado entre ustedes. Claro, nunca me estuve comparando, pero desde mi parte yo intenté hacer como si mi pieza fuera el aula, si fuera la escuela. Entonces la computadora era el profesor y traté de seguir las clases lo más que pude, cumplir con todas las tareas, los trabajos y hacer de cuenta que era la escuela. Se implementó un sistema, por ejemplo, el sistema ese que de charlas por Zoom, o ustedes tienen un sistema específico o distinto a lo que implementaron con las Sí, nosotros el año pasado trabajamos por videollamadas con la aplicación Zoom. Luego, con la aplicación Zoom. Por Zoom, sí, nosotros no trabajamos por Meet, sino por Zoom, porque esto se registró y cada curso ya tiene su cuenta para ingresar a Zoom. En realidad lo pensábamos con las videollamadas, eran respetando el horario de clases que ellos ya tenían en la presencialidad, porque también la intención es que ellos puedan sostener los hábitos de estudio. Ellos puedan ir también en ese sentido preparándose por una formación propedéutica en que sí, estábamos en pandemia, pero ellos no debían perder esos hábitos de levantarse, desayunar, dar continuidad al proceso de aprendizaje, estar con la familia. Donde yo veo que se dio más que nada lo que impactó fue lo social, porque el aprendizaje es un proceso afectivo, en el sentido que es volitivo, motivacional y eso y de contención. Entonces, los estudiantes, ¿qué sintieron? Un poco lo que recién decía Samira, esa sensación de sentirse solo, porque acá en la escuela interactúa y no es lo mismo interactuar desde la presencialidad, donde yo tengo la mirada del otro, el otro me sostiene, me acompaña, me contiene, ya sea el par o sea un docente, que en ese espacio tan distante de la virtualidad. Sí, me comunico, pero no está. Estoy cerca, pero no. Entonces, eso fue un poco lo que yo advierto que sucedió el año pasado y que el regreso animó a los estudiantes y los fortaleció en los vínculos. Por eso también una de las decisiones que tomábamos el año pasado fue el fortalecimiento de los vínculos. Que está bien, había que dar continuidad a un proceso de aprendizaje desde lo disciplinar, pero no se debía descartar lo emocional, no se debía dejar de lado ese proceso afectivo, porque cuando está desequilibrado lo afectivo, se ve el impacto en el proceso de aprendizaje. Entonces, esas videollamadas por Zoom tenía que tener esa connotación afectiva, un poco lo que decía recién ella, ¿no? Esto de que el cambio, que ya no era que el profe hablaba, sino empezar a que sean más interactivas, donde el docente tenga otro tipo de vínculo con el estudiante. Eso costó, sigue costando, porque es todo algo nuevo, pero la decisión era trabajarla desde, digamos, las videollamadas. Ya cuando estuvimos este año con el regreso a la presencialidad, la bimodalidad, se hacía un trabajo de simultaneidad. Algunas burbujas estaban presentes, las otras seguían el proceso de manera virtual, que también fue dificultoso, un gran desafío para el profesor, porque tenía que estar atento a lo que sucedía en el aula y tenía que estar atento a lo que sucedía en la virtualidad. Fue de un gran aprendizaje también, un gran desafío. Costó, pero se logró, no al 100%, pero se logró seguir el proceso. Así que bueno, desde el punto de vista técnico-pedagógico, digamos, se utilizaron herramientas sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas eran cuentas Zoom Pro, o sea, de tiempo ilimitado, donde los chicos accedían al aula, o sea, entraban a la plataforma y directamente accedían al aula y ya estaba habilitada la cuenta, ellos estaban linkeados, por así decirlo, para cada aula, y ahí, bueno, compartían toda la parte sincrónica, hablaban con el docente, todo lo que es videollamada, hablaban con el docente, explicaban algún tema en particular, daban algunas indicaciones. Después trabajaban con la herramienta asincrónica,
que son las plataformas, donde generalmente estaban los trabajos prácticos, desarrollos, trabajos de investigación, algún tipo de trabajo con simuladores. Esa era la herramienta sincrónica. Ya este año, como dice Alejandra, cuando vuelven a la presencialidad por burbujas, el curso se divide en 2 burbujas, por ejemplo. Algunos chicos estaban en la casa y otros estaban en la presencialidad. Entonces, en el aula había un televisor Smart, donde el docente tenía el avistaje de toda la burbuja que estaba en la virtualidad, lo que estaban en la casa. Y una camarita que lo enfocaba junto con un micrófono y que salía ambiental que le permitía desarrollar el tema a la gente que estaba en la presencialidad, y también los chicos veían de manera sincrónica, veían y interactuaban. Tanto el docente con los chicos que estaban en la virtualidad como los que se encontraban en la presencialidad. Como dice la docente, acá fue muy importante para ellos el regreso para recuperar los vínculos. Porque, claro. y aparte, la virtualidad, digamos, tomada así como una penitencia, que tenemos que estar desde las 8 de la mañana hasta las 1:30, 2 de la tarde, y después seguir haciendo, como decía Samira, después seguir haciendo tareas, y los docentes conectados 24/7, la verdad que fue un aprendizaje para todos. Después ya empezaron a plantear cierto orden para las consultas, a veces los sábados a la tarde o el domingo haciendo consultas. Entonces, bueno, esto nos dio un aprendizaje a todos, un ordenamiento, y así se pudo salir. Hoy ya los chicos están nuevamente en la presencialidad, trabajando, felices, contentos, y creo también que han valorado todas estas cuestiones sociales, afectivas, que nos unen, ¿no? ¿La currícula se respetó? Sí. Lo que los chicos tenían clases todos los días, como ¿Sí? si hubiesen venido a la presencialidad de la escuela. Sí, tenían clases todos los días. Es más, siempre se tomaba asistencia para llevar un control de quiénes faltaban, por qué lo hacían, a qué se debía la falta, cómo hacer para recuperar, ¿no es cierto?, los contenidos que ya se dieron. Para esto la escuela asistió a muchos chicos y a muchos profesores de computadoras para que se puedan conectar. Porque la escuela hizo eso, y la escuela siempre estuvo trabajando para que en el momento que digan pueden volver con todos los protocolos y con todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. La escuela siempre estuvo preparada, ¿no? El ISAE es casi una escuela, digamos, ejemplar, ¿no? Yo para mi punto de vista. Un año muy complicado, ¿no? Nadie esperaba pandemia, nadie sabía nada de pandemia, nadie estaba preparado para la pandemia. De golpe y porrazo, estamos acostumbrados a venir todos los días al colegio, encontrarte con todos tus compañeros, hinchar las bolas, salir, joder, estudiar, y de golpe, ¡chan!, casa, habitación, cama. Todo parado. Todo parado, sí. ¿Cómo lo viviste? Y personalmente, como bien dijo, el ciclo 2020 lo empezamos acá, que debemos haber tenido 2 semanas, me parece, de clases presenciales. Pasó lo del COVID, y ¿qué pasó en el curso en común, en el grupo de WhatsApp? Che, ¿vieron lo del COVID? Sí, 2 semanas sin clase, vamos, todavía zafamos, 2 semanas más de vacaciones. Sí. Y se nos fue la mano con las vacaciones. Nosotros, gracias a Dios, el ISAE se destaca por su manera de adaptarse con la tecnología, así que si bien tuvimos un parate de esas 2 semanas, quizás un poquito más, pero en ese parate no es que se pararon alumnos y profesores, sino que todos los docentes estaban viendo a ver qué hacemos. Estaban viendo qué hacían, se capacitaron en programas de reuniones virtuales, todo lo que es Zoom. ¿En matemáticas te sentiste cómodo? Sí, en materias, que por ahí que son las más difíciles, matemáticas, física, que son muy abocadas a los números y temas de cálculo. Los profes que tuvimos, profe Hugo, Adrián este año y Fabiana, se supieron adaptar muy bien.
bueno, gracias a Dios ellos contaban con pizarrón, marcador, entonces hacían las explicaciones más didácticas, era entendible y era una de las materias que por ahí, si bien las estabas viendo atrás de una pantalla, no se notaba tanto esa virtualidad por la forma que tenemos de conectarnos con los profes. Pero bueno, obviamente sí fue totalmente muy distinto. También pasó que por ahí uno está en la casa, está con la compu, me estoy aburriendo, bajo un volumen al Zoom, me pongo de otra cosa, me distraigo y por ahí el tema ese de estudiar, del aprendizaje, de aprenderse las cosas, de trabajar, de hacer las actividades, se hizo mucho más difícil, porque por ahí uno está acá en la escuela, está sentado, está con los profes, tenés el profe que te está viendo, que te está diciendo, hace, o qué duda está tenés, como más controlado. Está más controlado. Yo ahí en la casa, si me aburría, pongo el celular hacia abajo de la mesa, que no me vea nadie, y sí, lo que... y me distraje, no presté atención y después... Tengo un hijo de la edad de usted, 17, paso y lo veo. ¿Sí? ¿Cómo te pegó? Y fue cambiar la vida como de un día para el otro, o sea, bueno, al principio obviamente costó, y después como que se hizo un poco más normal, pero era como muy monótona la vida. Uno se despertaba, tenía clase a las 8:10, se despertaba a 8:05, se despertaba, ponía la compu y que empiece la clase, pero bueno, era, como dice Fabricio, muy complicado. ¿Te levantabas, te bañabas, te desayunabas y te sentabas? No, a veces jamás. Ni eso. Jamás. Ni eso. No es como cuando uno viene acá que sí, se baña, se lava los dientes, hace todo. Para clases por Zoom uno no hace nada de esa rutina y se volvía como muy monótono, porque es como que todos los días era igual, por decirlo así. No había muchas cosas pasando, encima como no podíamos salir, no podíamos hacer nada, se volvió así muy repetitivo. Y bueno, como dice Fabricio, con el tema de las clases se volvió complicado justamente porque uno se podía distraer con cualquier cosa. Sí, te estás aburriendo, sin darte cuenta ya tenés un video de YouTube abierto o un juego abierto, y es así, le pasó a todos, me parece, justamente eso. Sí. Me pasó pasar por la habitación de mi hija y decir, ¿por qué estás qué estás viendo en YouTube? ¿No estás con Zoom? No, porque estoy chequeando por la clase. Claro, sí, Oh. y los profes acá se adaptaron dentro de todo bastante bien, pero igual no es lo mismo. Uno cuando no tiene la cosa se da cuenta de lo importante que era, y yo creo que me di cuenta de que las clases presenciales sí tienen un valor que uno no obtiene en las clases virtuales. Por más que el profesor sea excelente, todo no es lo mismo, porque cosas tan simples como el profesor haciendo una pregunta y ningún chico respondiendo, porque en la clase uno, si está presencial, le está como que tiene más ganas de responder, pero por Zoom muchas veces a un profe hacía una pregunta, nadie respondía, un profe trataba de hacer la clase más dinámica y no podía, porque para el profe era como darle la clase a una pared y como que se notaba, y bueno, más que todo eso. ¿Viste diferencias de profe que le ponían más pilas para decir, bueno, o que tenían a lo mejor otras habilidades, ¿no? Y bueno, yo creo que esto mucho se ve por ahí, si un profesor es más grande, por ahí puede llegar a costar más, y es como que uno también tiene que de cierta forma acompañar al docente, porque si nosotros no poníamos en nuestra parte, tampoco aportábamos nada a la clase, iba a ser imposible seguir adelante con los contenidos. Y nada, sí, de cierta forma fue también difícil para los profesores, porque ellos habían hecho el plan de estudio para un año presencial, y de 2 semanas pasar a tener que cambiar todo un año a la virtualidad, puede costar. Uno tiene que ver cómo va a ser didáctica la clase para que los chicos participen, como habían dicho bien mis compañeros, porque si no uno se aburre y la enseñanza o lo que uno desea aprender queda en la nube, digamos. ¿Pensás que aprendiste todo lo que tenías que aprender? Yo Sí, creo que... La sensación. Sí, la verdad que lo cubrí bien, o no, estoy más o menos... Comparando este año con el pasado, yo creo que hay un par de cosas que por ahí quedan dudas, porque, bueno, como ya he mencionado, era un proceso de adaptación para todo el mundo, entonces poco a poco eso como que iba evolucionando.
Pero sí, yo creo que la escuela fue también bastante rápida y supo actuar para que nosotros no perdamos tiempo con los contenidos ni las clases. ¿Cuántos profesores tenés? Y ahora creo que tengo... Mientras estamos en la virtualidad. En la virtualidad y eran menos, o las clases eran un poquito más reducidas, digamos. No era la jornada completa porque, bueno, o sea, estar bastantes horas sentado frente a una computadora también te cansa. Sí, es un embole. Me llegó a pasar, digamos, el año pasado de estar tranquilamente 16 horas por día sentado en la computadora y llega un momento como que ya te duele la cabeza y no podés seguir. Mucho 16 horas por día. Sí. ¿Por qué? Y es que estar todo el tiempo enfrente de una computadora, uno hace mal a la espalda. No, ¿por qué te sentís mal? No, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque uno, es como yo decía, uno se despierta, se sienta en la computadora y no la deja, porque ¿qué vas a hacer? No puedes ir afuera. Entonces... no eran 16 horas con estudio, eran 16 horas total del 16 día. horas con estudio no, pero una gran parte uno terminaba haciendo estudio, porque por ahí tenía clase menos tiempo que lo que uno tendría presencial, pero después tenías que hacer las tareas. Investigar, tenés que claro. Claro, tenés que contrarrestarlo ponía el año pasado había muchas más tareas que en años anteriores. ¿Crees que estudiaste todo lo que tenías que estudiar o te quedaste con...? Creo que me enseñaron todo lo que me tenían que Más enseñar, allá pero de no la estudié todo lo que tenía que estudiar. Sí, era la cuestión de tener, digamos, que dependía de uno, ¿no? Sí, o sea, totalmente, o sea, es como decían los chicos, o sea, toda la virtualidad se nos complicó tanto a docentes como a alumnos. Los profes hicieron lo que pudieron, lo hicieron re bien, dieron las clases como eso ya es de traer la manzana, lo hicieron re bien, eso ya le está chupando las medias. No, en serio, lo hicieron bien, de verdad. Lo hicieron sí. re bien. De verdad Cuando que yo iba a la escuela te otro, decían, ¿le trajiste la manzana a la profesora? Pues te decían, no sé, no, en serio, le hicieron no te bien. creo nada, no te creo. Y Ahora sí, no, a ver si te creo. No, vos te aprendiste. No, en serio, aprendiste. Sí, no. ¿Cómo es esta historia de hacerse responsable uno, no? O sea, porque acá tenés la visión de la autoridad, llámala de alguna forma, que te está controlando. Y esta cosa de tener la responsabilidad, uno, si no lo hago yo. Bueno, sí, eso creo que es uno de los pocos aspectos positivos que te puede haber llegado a sacar la virtualidad, porque es como bien usted dice, o sea, un profe te está controlando presencial, pero en la casa no. Y creo que es un proceso difícil, hacerse responsable uno. Pero copado. Sí, copado, porque también es como que te dignifica, es como que sentís mucho, en caso que rendís un examen y lo aprobaste, sabes que estudiaste vos. Qué bueno. Y o sea, lo sentís como un logro tuyo, como que te sentís mejor con eso. Qué bueno lo que decís. Pero es mucho más difícil también como haberse adaptado no solo a hacerse responsable, sino también al estudio virtual. Porque es como decían los chicos, uno antes te venía así, bueno, tenés que rendir, te sentás con carpeta, te pones a practicar. Nosotros en la virtualidad, todas las carpetas se volvieron digitales, todos los trabajos se volvieron también en computadora. Entonces la computadora te cansa la vista, te cansa el cuerpo, aparte de que si no estás haciendo clase, si no estás en clase estás con tarea, y si no estás con ninguna de las dos estás jugando, porque claro, era el medio de entretenimiento que teníamos. Así que también fue adaptarse el tema ese del estudio virtual y con el tema del cansancio corporal, todo lo demás, pero sí, es difícil y lindo. Yo por la relación que tengo con mi hijo, que tiene 17 años y ya te lo dije, y amistades que tengo que vienen a esta escuela, creo que ustedes tienen la suerte de estar participando en una escuela que ha mantenido el ejercicio de la escuela a diario, por más que no estén en la escuela, ¿no? Hay muchos pendejos, inclusive mi hijo, yo tengo de decir 9 horas está el profesor y a las 9 no estaba y 9:30 tampoco. Y ¿les ha pasado? Y al principio con tema de saturación del sistema, digamos que
que había muchos profesores que se les cortaba el internet, o a nosotros mismos ha llegado a pasar de decir, no me puedo conectar a esta clase porque falta de conectividad. O también en lo personal, por ejemplo, hay a veces que o trabajaban mis papás o nosotros nos conectamos a las clases. Obviamente nosotros priorizamos el estudio y tenemos que dividir las horas, bueno, el tema de uso de computadora, porque a pesar de que nosotros contamos con los dispositivos, por ejemplo, mis papás no podían traer los suyos de su trabajo, digamos. Entonces teníamos que ver la forma de compartir y a ver cómo lo hacemos. Compartir y hacerlo funcionar, digamos. ¿Alguno se angustió? Sí. ¿Bajón mal o...? Yo sí. Bajón mal. Al principio fue como que todo tranqui, digamos, uno lo iba llevando ahí, pero bueno, como había dicho Nacho, al ser tan monótona la vida, llegó un tiempo como que vos decís, ¿qué hago acá? En lo personal había días que literalmente era todo rutinario, yo me levantaba, clase, después salía de clase y me iba a dormir o a hacer una tarea y así todos los días, y no pasaba de eso. Aparte la virtualidad, está bien, nosotros estamos enfocando en la clase, pero la virtualidad es la consecuencia del COVID, y el COVID en un momento estuvo muy feo acá en la provincia, y ni siquiera, o sea, está bien, teníamos clases, pero a ellos yo lo veía por camarita, no lo veía por otro lado. Si hablábamos era por llamada, y llegó un momento que llegar a acompañar a una mamá al súper, era como, vamos al súper, vamos, estaba ahí, fui al súper hoy. Yo le llamaba a los chicos y les decía, hoy recién vengo al súper. Y era una joda salir al súper porque no podíamos salir a ningún lado. Claro. Entonces eso también fue un angustiante. Un aprendizaje, porque, ¿no? Un aprendizaje tremendo, ¿no? Fue angustiante porque, está bien, nosotros salimos de acá y a veces que el fin de semana yo fui a la casa de él, nos juntamos a merendar, charlamos un rato, a hacer algo. Eso no lo podíamos hacer. ¿Cómo te pegó el naturalizar la muerte? Naturalizar la muerte. Sí, porque todos sabemos que la gente muere, ¿no? Pero sí, en época de COVID decía, hoy sí, 300 muertos, antes de ayer fue 400 muertos. Me pasó de que murió un amigo y que me dedico a la comunicación y a dar noticias todo el tiempo, y venía hablando de tanta muerte, que murió un amigo mío, y al día siguiente, un amigo de años, y al día siguiente cuando fui a enviar material, lo borré directamente del... No, este ya no está. Y dije, hey, naturalicé la muerte. ¿Cómo te pegó naturalizar la muerte? Yo creo que al principio uno veía las cifras y por ahí no pensaba de las cifras como personas. Después cuando ya uno se empezó a dar cuenta que le empezó a pasar que gente que conocía se moría, y era duro porque uno se daba cuenta que así le pasaba mucho, familiares, gente, amigos, se estaban muriendo y justamente era una situación terrible. Bajón mal, sí. En mi época y en otras épocas, yo digo en mi época, bueno, cuando yo tenía 16, 17 años, el tema era salir y encontrar una chica y tratar de transarla, o no sé cómo se le llama ahora, y de golpe, que ustedes lo venían haciendo igual, cero beso. Cero todo. Cero todo, pero arranquemos por lo más sencillo. Cero beso. Cero beso. Y después cuando se empezó a relajar más el COVID, había algunos que el COVID se relajaba, pero las personas no. Que bueno, el ejemplo sin ir más lejos, que ahora se ha permitido andar por vía pública sin barbijo, y se ve muy poca gente sin barbijo en la vía pública porque nadie está tranquilo. Yo no me lo sacaría el barbijo en la vía pública bajo ningún punto de vista, ¿eh? Por lo que sé. Cero beso. Sí. Y bueno, justamente es como dice Fabricio, o sea, el COVID puede ser que esté aflojando un poco, pero como que la gente no ¿Cómo aflojó. te pegó a vos personalmente que si besabas a una desconocida podías contagiarte? Y bueno, era medio difícil, uno estaba en la casa y por ahí que ya... No pasaban desconocidas. Claro, no pasaban desconocidas, ¿no? Justamente. Claro, no.
uno se quedaba en la casa y como que se olvidó de eso. ¿Y cómo te pegó toda esta publicidad que se daba, que decían, ser responsable, no salgas, mira que tu viejo está en tu casa, llegalo, contagiarlo, lo puedes matar? Y nada, yo creo que... Cuidar a los adultos, en vez que los adultos los cuiden ustedes. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si alguien tiene a alguien, o sea, o un contacto estrecho, por más que no haya sido vos, como que empezás a sentir cierta culpa, porque decir, no, me junté con esta persona que tiene COVID y ayer anduve con este otro, y ahí tenés que empezar a decirle a todos que se aíslen o que esperen los resultados, porque no sabes lo que puede llegar a pasar. ¿Ya relajaron? Y sí, estamos relajando ya. O sea, uno ve que los casos están más bajos ahora que lo que estaban antes, la situación está un poco más tranquila. Antes uno conocía un montón de gente contagiada, gente que se estaba contagiando, y ahora como que eso paró de pasar. O decías a dónde ven en casa ahora. Claro. También yo creo que algo que, no sé si tanto a la gente grande, pero un poco más a los jóvenes, los alivianó el haber sido vacunados, ¿no? Uno dice, bueno, ya me siento más protegido, a pesar de que la vacuna no es hace que no te vayas a contagiar, sino que aliviana los síntomas, ¿no? Sí. Pero bueno, es como... ¿Todos están vacunados? Sí. ¿Las dos veces? Las dos. Buenísimo. Es como pasa, realmente vamos a tener que aprender a convivir con un virus más, digamos. El año que viene va a ser como una gripe y seguramente va a haber que vacunarse después eternamente. Les agradezco muchísimo, Che. Muchas gracias por participar y por colaborar con todos. Que estén bien. ¿Viste lo que pasó en las escuelas privadas de gran nivel? Bueno, el de escaso nivel, digamos, el de la escuela privada más pedorra, por llamarlo de alguna forma, tuvo esa información, pero no tanto. Ahora lo que me interesa es que veas lo que pasa en las escuelas. Por una cosa que te la cuente yo, y otra cosa que te la cuente un director de escuela, un rector, que te la cuenten los padres, que te la cuenten los alumnos, que te la cuenten los que están trabajando en la escuela. Porque vos sabías que el 40% de los niños en la escuela se alejaron, perdieron la continuidad de la educación, se alejaron, se desvincularon. Hay un 35% o 40% de alumnos que se desvincularon de la escuela. Solamente el 55-60% sigue. Del 100% de los alumnos, tenés un 30% que han tomado las clases y han estudiado y que han podido rendir. Un 25% más o menos que fue el que se fue, volvió, pero está acá y lo trajeron. Y hay un 35% que se fue, se desvinculó por la escuela directamente. Esos chicos de las escuelas, digamos, públicas, humildes, es el caso de que un papá que tiene un solo teléfono y tiene 2 hijos. ¿Cuál de los 2 hijos podía estudiar ese día con conectividad? ¿Cuánto tiempo le duraba la conectividad al padre? ¿Cuánta conectividad le dieron? Los alumnos que pueden ir a una plaza tenían la conectividad, cuando pueden ir a la escuela tenían conectividad, pero en la escuela fueron un solo día. A ver si se entiende. El chico que tuvo un solo día de clase no puede nunca saber lo mismo que un chico que tuvo 100 días de clase. Mirá lo que pasa en la escuela pública. ¿Qué debería haber o qué debería pasar para que estos desvinculados sean una incorporación mucho más rápida, sea más diligente? ¿Qué debería suceder? ¿Qué se está necesitando? Que vengan a la escuela, que se acerque el tutor, porque inclusive, mira, te explico, hay promotores educativos que están dentro, que corresponden al programa Acompañar, van y visitan el domicilio, o sea, buscan el domicilio, informan a la familia. Tienen que acercarse a la escuela, ¿no? Creo que no hay otra... No hablemos de, o sea, no te quiero comprometer de que hablemos de educación para emitir un juicio de... No quiero emitir un juicio. Pero desde el Estado, digamos, el Estado no debería tener... ¿Esto de dónde viene? Como sería una apreciación más bien personal, ya. Sí. Claro, digamos yo. El otro día estaba pensando y se me ocurrió venir a verte porque te conozco, porque sé de tu trabajo acá adentro, porque sé luego, ya hemos estado hablando de tus oportunidades. Pero yo decía, bueno, a ver, todo esto
políticos, por llamarlo de alguna forma, o dirigentes sociales, dirigentes barriales, que estuvieron trabajando tanto en las campañas y todo lo demás, ¿no deberían iniciar ya una campaña casa por casa? Sería como una gran ayuda para nosotros, para las escuelas, en todos los niveles, primaria, secundaria. Eso lo pensaba yo, ¿no? Y eso me motivó a venir a verte, ¿no? Porque a lo mejor podemos armar una movida. Sí, porque ahí podríamos trabajar entre todos, o sea, intersectorialmente. Exactamente, ¿no? Es necesario. O sea, que hay muy buena predisposición por parte del ministerio con estos programas, sí, desde la dirección de secundaria, está todo muy bien en cuanto a la intencionalidad, pero me parece que lo que pasa es que yo vuelvo a repetir, y esto me hago cargo de lo que digo, la gente está acostumbrada a las dádivas. Si yo no voy, le llevo la tarea y se la dejo ahí, la voy a retirar o espero, es eso, la falta de moverse. Los trámites hay que moverse. Poner tu parte sería. Hay que poner la parte. No tengo que esperar sentado en mi casa que me vengan y me solucionen. Me van a dar, sí, una guía, pero yo tengo que empezar a moverme. Mira, hoy, por ejemplo, no me quiero ir del tema, articulamos con el centro, me llamó Dana Saro, del coordinador, Sano. Dana. Bueno, gracias a Dios te cuento como dato. Está a cargo de acá de... Acá al lado, acá del centro de salud. Centro primario del Falde. Un buen dato tengo de las 700, tengo 39 alumnos que están sin vacunar del turno mañana y 51 del turno tarde. El resto tienen primera dosis y segunda. Entonces hoy vinieron a vacunar a los que faltan todavía con la vacuna Pfizer. Sí. A mí me pone contento como institución que tengo un gran número de alumnos que están vacunados. Eso está bueno. ¿Qué te parece? A mí, la verdad... Entonces, y además esta interacción, ¿no? Que vengan. Sí, han venido, tuvieron lo de a vacunar, ahora vinieron a las 9 de la mañana y a las 15 van a venir para el turno tarde. Buenísima esa acción. Y inclusive me dijo que para segundas dosis también van a volver a hacer. Qué bien, eso te cuento, y han estado por todas esas escuelas, esa acción intersectorial, pandemia, chicos, escuela cerrada, mucho tiempo. Y eso ha sido, la verdad. ¿Sabes? Yo te voy a explicar. En realidad, nos agarró de golpe en base a las escuelas estatales. Hablo de las estatales. Las escuelas estatales no tienen esta dinámica de trabajo de trabajar en virtualidad. Y a pesar de que hubo capacitaciones de nuestra escuela en el tiempo de Cristina Kirchner, que existía ese programa que era, te digo, Conectar Igualdad. El de Conectar Igualdad, después en el otro gobierno de Macri lo sacaron a la mierda. Pero te digo, no lo supieron aprovechar. Yo hice 2 postítulos gratuitos, yo vivía en Milagro en esa época. Hice uno de Educación y TIC, y ahí nos daban todas las herramientas para trabajar en MIL y todo eso. Si los profes, nosotros somos hijos del rigor, si no nos obligan a hacer las cosas, no lo hacemos. Si hubiésemos tenido esa preparación, hubiésemos afrontado la pandemia de la virtualidad de otra manera. Pero nos encontramos con docentes que, sí, tenés un número que sí ha trabajado, pero hay otro que desconoce hasta cómo encender la computadora. No tienen un correo de Gmail, no saben cómo hacerlo, un Drive, el Meet, todo el mundo tuvo que aprender. Pero, ¿qué pasa? En cambio, en las escuelas privadas, el training ya lo tienen tanto los docentes como los alumnos. Claro. Ya saben del aula o la plataforma virtual, porque tienen ese trabajo, trabajan en virtualidad y en presencialidad. Yo veo, pues yo he tenido a mi hijo que iban a primaria ahí en el centro. Ahora están conmigo acá. Ahora, eso es lo que pasa. ¿Se venían a estudiar tus hijos acá? Claro, los traje conmigo. Ajá. Conmigo. Sí, están conmigo. Qué bueno. Y le va bien y ellos hacen la suya. Independiente. Vienen con buena... Sí, totalmente. Sí. Bueno. Sí. Les va bien, son estudiosos, aplicados. Ellos están en su edad, son adolescentes obviamente, tienen sus cosas también, pero... ¿sabes cuál era el problema? Es que estaba todo desorganizado familiarmente. Mi esposa es docente, que iba por otra escuela.
mi hijo estaba acá, la niña La todavía niña. estaba en séptimo, entonces era yo el que tenía que andar como taxista. Claro. Entonces, vamos todos en un mismo lugar. Y además, No, se nos además de ocurrió. pandemia, tantos focos abiertos, No, hagamos uno solo, ¿no? no, nos quedamos todos en un mismo lugar. Eso es lo que ese es pasó. En nuestra escuela eso facilitó y no lo han sabido aprovechar. Era gratuito, te pagaban el viático. Yo venía y en la escuela sede era el Ricardo Viña. Bueno, teníamos dos encuentros al año, porque el postítulo duró 2 años. 2 veces al año tenías que venir acá. Eran muy buenos, eran docentes que venían de Buenos Aires. Muy buenas, las herramientas de TIC que yo he recibido. Por eso nos pagaban el viático, nos daban el almuerzo, nos daban la merienda, nos daban el desayuno. ¿Cómo ¿Qué cambia? más ¿Cómo, querés? cómo cambia? Pero además, ¿cómo cambia? No cambia un gobierno y te hace destrozo. Y en el siguiente, cuando entró Macri, se vino todo abajo. Sí, lo sacaron a la mierda. Ah, mira. Pero ese fue bueno, Conectar Igualdad, nuestra escuela. Sí, sí. ¿Y cuándo pudiste implementar, vos con los recursos que tenías, cuándo pudiste implementar virtualidad acá? No, el año pasado cuando a nosotros nos tocó virtualidad fue vertiginoso todo. Muy vertiginoso entre abril y mayo. Abril, ¿no? Abril. Y empezamos con lo básico, los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp mandaban las actividades, después me atreví con el administrador de red, porque no hacemos una plataforma virtual nuestra para que vayan los chicos, bueno, y así. Después los profes se les empezó a capacitar cómo hacer un Meet, un Classroom, y así nos fuimos organizando. No, contrataron de pronto un No, Zoom, como para... Y de los chicos, ¿qué porcentaje vos decías? Che, están en casa, no están prestando atención, no están prestando atención, no tienen celular, tienen uno compartido. Y ¿Cómo no, ahí de esos 60, ponerle ya en menos. Un 45% han estado trabajando efectivamente en virtualidad. El resto, te estoy tirando números como por decir, ¿no? Eso sí global. Pero tampoco. el resto, porque se dispersa, o por el tema de que solamente un solo dispositivo tienen en casa, porque tenían hermanos que también tenían que entrar a las clases virtuales, bueno, eso también. Y la conectividad. Y no tenían Ha sido conectividad. todo un tema. ¿Tienen ahora en este momento todos los alumnos conectividad? Donde ellos viven, no todos. No tienen. Seguimos con la misma situación. Seguimos con ese Computadoras se entregaron solamente el año pasado, 2020, a los alumnos de tercer año, de tercer año. que hoy están en cuarto. Son los únicos que han recibido. ¿Cuántas computadoras? Y bueno, yo tenía los 3 terceros de población de 24, 25, 28 alumnos. Sumar a 60, la mañana 60. y a la tarde deben 150, ser 200. 20, 60 a la tarde. Y sí. Solamente, el resto no recibió computador y este año 2021 ninguno recibió. Se hablaba de primer año que iban a... Porque yo veo los portales del Ministerio de Educación que están entregando, pero bueno, por acá no llegó. Acá, la escuela acá al menos en la jurisdicción no llegó. No. ¿Qué hacemos o cómo hacemos? Porque a mí lo que me preocupa de cierta forma es, bueno, el 100%, un 40% se fue, un 25, 30 estuvo a pleno, un 20 no. ¿Cómo hacemos para equilibrar o para incorporar la currícula, la enseñanza a esto? Y ¿Cómo hacemos? Y esto va a ser en forma progresiva en la presencialidad. Ahí voy a lentamente ir equilibrando, porque la virtualidad tampoco fue garantía de aprendizaje. Puede haber aprendido el recurso, pero lo que los profes les brindaban, si fue efectivamente un aprendizaje. Eso A ver si lo aprendieron o no. Exactamente, y muchas veces los padres hacían las tareas para que el alumno lo pueda entregar en tiempo y forma. Hay que ser muy objetivo en ese aspecto. Y los padres a veces demandaban, me acuerdo, porque hacíamos reuniones virtuales, que eran profesores de matemática, llevaban todas las materias. Y las de primaria era la queja. Encima, en primaria que les daban muchísima tarea para hacer a los chicos. Y bueno, pobre los padres se desbordaban. Claro, no todos tienen preparación. No, es que es muy difícil de ponerse delante de una cámara. Ha sido todo muy complejo todo, ¿eh?
se generan ciertos conflictos Sí. en distintos Sí. O sea, familia, la escuela, la familia. Con además el padre que le profesor. molesta, el padre que no quiere. Y sí, el padre que lo demandaba. Y tiene que querer, digamos, porque es una responsabilidad. Entonces, y el hijo que se dispersa. Pero lo importante, más allá de todo eso, la pandemia provocó que, bueno, que el alumno, mal o bien, tenga cierto vínculo con la escuela, desde otro ámbito, aunque sea una actividad que no fue el dictado como presencial, pero tuvo escolarizado. A eso yo. Los que pudieron ingresar, los que no, ese es el tema. Hay que salir a ayudar. Exactamente, eso que hay que salir a ayudarlos, hay que salir a buscarlos. Hay que seguir y habrá que seguirlos porque pedirles, los chicos hay que motivarlos y después se sucedieron muchos conflictos a nivel familia, sabemos, desde violencia en la misma familia, padres sin trabajo, alumnos que tuvieron que salir a trabajar, un montón de cuestiones, pérdidas, ¿no? Con la pandemia. Claro. Todo lo que no estudiamos, yo tengo un hijo de 17 años, también lo hemos charlado en un momento, todo lo que no estudiamos en el 2020, que estamos como en el 2021, que vamos a tener que rendirlo o vamos a tener que aprender, ¿y cuándo vas a lograr equilibrarlo? ¿Que en el 2022 equilibramos, si sigue todo bien, lo que se perdió de currícula? Y van a tener que equilibrar en el 2022. Sí. Yo a veces hablo en las materias básicas como matemática y lengua. Nosotros acá en esta escuela priorizamos matemática y lengua disciplinar, pero los chicos traen ciertas malas bases y no las mejoran, y eso es una dificultad, a pesar de que los profes hacen acuerdos entre un año y el otro. Bueno, yo voy a enseñar hasta acá esto, lo retomás vos y seguís. Son acuerdos para ir nivelando. Ahora, hay un montón de cosas que dejamos de enseñar. Y sí, no vas a enseñar todo el programa. Mira, este año, uno dice el 2021, las clases las comenzamos en junio, porque el primer cuatrimestre se inició en mayo, estaba el paro. Claro. En junio volvieron. En junio recién empezaron a la mediados de junio. Y sí. Teniendo en cuenta que Por eso te digo, equilibrar a partir del año que viene, con no haya sorpresa con el tema de pandemia. Sí, roguemos que no pase lo que está pasando Europa. ahora. Ahora, estos chicos que no aprendieron... Me asusta esta tranquilidad, esta normalidad que veo, está buena. Sí, pero hay que tener muchas precauciones. Yo digo, no nos estamos pasando de rosca, che. Acá todos usan el barbijo, vos verás. Acá, está la gente. Sí. Hoy no me quiero... me bajo acá ahora, pero los chicos todos tienen. Cuando hablamos de que hay chicos que no van a estudiar determinadas cosas porque no llegamos a tiempo, y suponiendo que llegamos a compensar, como decimos, matemática y lengua, digamos, en el 2022, estos alumnos, estos chicos que de las escuelas públicas que no llegaron a hacer eso, ¿cómo se va a encontrar con estos chicos que sí estuvieron y que asumieron todo, que aprendieron todo? Y sí, ahí... ¿Cómo vamos a empatar esa desigualdad? Porque tu escuela es un espejo, y eso que esta es una escuela modelo de cómo funciona. Entonces, es un espejo. Yo te digo por lo que me dicen los padres, ¿no? Ah, mira vos, Bueno, para mí un halago, ¿no? Bueno. Se ve que las cosas hacemos bien. Se ve que están yendo bien las cosas. Es un espejo de todas las escuelas públicas, la cantidad de chicos que hay. ¿Cómo empatamos eso? ¿O no empatamos más? Mira, lo único que queda ahí es crear ciertos recursos de docentes tutores, otros docentes que nivelen, para que se nivele junto con el resto. Va a ser un trabajo articulado, se puede hacer, va a llevar su tiempo. Pero convengamos que siempre yo digo, vamos a tener el alumno de 9-10, el alumno de 6 y el alumno regular. Históricamente es así. Lo que tenemos que, el que de 6 pueda en algún momento pasar de 7 y 8, que no se tiene que quedar de 6. Y el regular que pasa a ser 6. Y convengamos que los tiempos de aprendizajes no son iguales. La escuela homogénea no existe. Hoy la escuela es heterogénea.
en cuanto a la diversidad que tenemos en un curso. El docente todavía está con esos pensamientos que lo podría dejar para mí, que soy de la vieja escuela, de la escuela homogénea. Yo tengo este grupo de alumnos, este grupo. Tenemos que aprender a trabajar en la heterogeneidad. Ese es otro desafío que tenemos. En la heterogeneidad, a trabajar en grupo, en equipo, interdisciplinariamente, a aprender a consensuar una nota. Eso también ha sido dificultoso en los informes, no el 13, todas las escuelas, con los profesores poder consensuar notas de cierre de informe. Claro, vos decís, bueno, no está esa... ¿qué es un 6 hoy? Le dicen el logro básico. Son ciertas... Pero en esta capacidades coyuntura, medias. cuando le pones a un chico, ¿vos estás de acuerdo conmigo? Nos pusimos ya de acuerdo vos y yo para que un 6 sea hasta tal punto de evaluación y ahí calificamos. Es que ya viene determinado que se aprueban con 6, eso ya viene, o sea, dentro del régimen de evaluación, los alumnos, mientras no se modifique ese régimen, aprueban con 6. Aprueban con 6. Sí, pero eso ya está establecido. Ya sé, Quitar. con 6 es aprobación, con 4 es... tiene que recuperar. Tiene que recuperarse. Ahora, 4, 5. Ahora, en épocas normales, los profesores ponían un 6 con una lista de capacitaciones. En esta época, ¿cómo evalúan el 6? ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, o sea, sí. ella, vos y yo, ¿nos pusimos de acuerdo que el 6 es tal cosa? ¿O vos tenés una visión del 6 particular? Yo tengo otra. Yo me parece que los profes ya tienen claro, con los mismos documentos, sí, hay cierto criterio. Ya. Hay un criterio. Sí. En base a... No es azaroso. No es azaroso. O sea, según la cara del cliente. Vale. El 6 es por esto. Claro, o sea, así sea el 7, el 8 o el 4, el 5. Tienen que justificar, por eso son importantes los criterios de evaluación. Si yo tengo bien claro como docente el criterio, bueno, no logró esto o medianamente esto, según los criterios, bueno, tiene tal nota. Eso es lo que pero es lo que no le falta a veces a los profes, eso, consensuar entre ellos. Es un ejercicio. A eso iba. No criterio de evaluación. Un criterio de evaluación. Y por ende los instrumentos. O sea que hoy en día no todos los profesores tienen el mismo criterio de evaluación, no consensuado criterio de evaluación. Teniendo en cuenta este panorama, a ver, cuando vos tenés un escenario que tenés que cubrir determinadas cosas, yo me siento, veo el escenario y digo, bueno, estoy con un 60% abajo de lo que tendría que hacer. ¿No sería oportuno generar un doble turno para equilibrar a los chicos? Y sí, se puede hacer actividades contraturno. Cursan en el turno correspondiente mañana, y en el contraturno 4 horas a la mañana, tenés que venir 4 horas a la tarde. Sí, para la hora que sea necesaria, en los espacios que requieran, me parece una estrategia, sin agregar un sábado. Pero, bueno, el alumno más... De lunes a viernes venís todo el día. De lunes a viernes, más allá que tenga educación física, porque acá tienen en contraturno. Es más, el programa Acompañar, te cuento, los alumnos vienen en contraturno. O sea, cursan a la mañana, los que están en esa situación, ¿no? Normalmente los del turno mañana y a la tarde vienen 2 días, inclusive vos pautás hasta los días. A veces vos ves, por ejemplo, necesitas nivelar en 3 días matemática, bueno, en 3 días. O sea, acá lo vas armando, vas haciendo el cronograma. O sea que sería posible eso, decir, mañana. Yo lo veo factible, totalmente factible. Tiene que implementarse. Es cuestión de implementarse. Sale de una idea política, digamos. Pero también las escuelas tenemos cierta autonomía, porque viendo esta necesidad, también lo podemos. Vos podrías implementarlo. Podría sin implementar que tener autorización del ministerio. Sí, más allá que tengo que informar a mi superioridad, obviamente, ¿no? Porque para eso tenemos la TT de sede, nosotros, bueno, coordinamos con ellas, nos guían, hacemos un plan institucional. En este año se hizo 2, el del primer cuatrimestre y segundo, y esas líneas de acción tienen que estar dentro del plan institucional. O sea, está documentado. Si yo quiero hacer esta estrategia como estamos charlando, lo plasmo en el plan institucional. Lo tenés que plasmar. Exactamente, como una acción. Acciones podemos hacer un montón y nos podemos asesorar obviamente con la superioridad. Como profesional de la educación que sos, ¿cuándo deberían terminar las clases este año? Está bien que
este año termine las clases en diciembre, tendrían que estudiar. No, es que no, en diciembre, realidad, enero, febrero. justo ahora todo. estoy con la resolución, te cuento que está la resolución de la Secretaría de Gestión Educativa, Ajá. que es una resolución provincial, que acá la tengo anotada, mira, la tengo todo apuntado, pero me voy a poner los lentes. Dale. Y esta resolución... Yo como soy mucho más joven que vos, leo perfectamente. No, qué suerte, porque tendrás lentes de contacto. No, o sea, me hice la operación, la verdad, entre nosotros dos. Y tendría que poner para no usar esto. Si vos sabés que yo usaba, ahora ya valoriza eso, ¿no? Yo usaba 3 lentes, uno para la lectura, como eso para la computadora, otro para ver de lejos, y lo de sol. y uno de sol, también diagnosticado para... Sí. Bueno, Viste que se te oscurece con... Claro. Está bueno eso. Me operé y no usé nunca más lentes. Esta resolución, la 2005, son aspectos para la organización institucional, pedagógica y administrativa de los ciclos 2020-2021. Esta resolución llegó, no te quiero mentir, en el mes de septiembre, octubre. Bueno, ahora hace poquito recibimos un anexo de esta resolución, que es la disposición, la semana pasada, sin ningún lejos, la 005, que es el anexo de esta, pero esta la firma el director de nivel secundario. Quiero dejar aclarado, por eso es disposición 005. Es decir, que los alumnos en realidad no terminan este año en diciembre. O sea, comenzamos en el mes de diciembre como una etapa de acreditación de saberes. Entonces hay evaluaciones integradoras que se van a llevar a cabo parte de diciembre, pero como el tiempo es muy acotado, pero después febrero, marzo. Algunos alumnos, por ejemplo del último año, quinto año, ellos, si tienen una promoción intensa, ¿qué significa? Que vienen aprobando el primero, el segundo cuatrimestre, los buenos alumnos, que está aprobado el 2020, ellos, quinto año, esto para que no se malinterprete, pero esto es sujeto. Al 10 de diciembre ellos ya terminan sus colegios secundarios y se les expide un certificado de sin espacios pendientes de acreditación. Después vendrá título a posteriori. O sea que estos chicos no vuelven el año que viene. Hablo de quinto o sexto año de industrial, el último año. Y si hay otros que tienen que recuperar, tienen que seguir hasta el resto. Y el resto de los alumnos, o sea, el ciclo lectivo, lo que yo interpreto, también sucedería algo parecido. O comenzaría en abril o mayo, el cuatrimestre. De todos modos, quiero dejar aclarado que no está el calendario escolar. Todavía no ha enviado. No, todavía no está. ¿No te parece una cierta irresponsabilidad haber tenido semejante problema educativo, haberse tomado vacaciones de invierno? No hacía falta, te soy honesto, la vacación de invierno. No hacía falta para todo. Yo no sé de cómo estoy ahora, pero estoy muy estresado. Tengo el otro nivel, pero trato de ser lo más responsable posible y hasta donde me dé las energías. Pero sí, la verdad que la virtualidad y todos estos cambios para nosotros los directivos fue muy estresante, pero también un aprendizaje, ¿no? De trabajar en otro tipo de escenario al que no estábamos habituados. Yo hago lo que me gusta, o sea, vengo palanqueando, me gusta, vengo con buena onda, trato de mantener, pero después surgen todos los problemas como en toda escuela, que uno tiene que estar, pero organizar y hacer todo este seguimiento también es muy estresante también. Y sí, a lo mejor hubiese sido una semana de vacaciones, no 2, puede ser, pero necesitamos el descanso para al menos. Venían, y los docentes, te digo, pero los docentes venían de un mes, todo, de un mes de paro, 2 meses de paro. Sí, venían de. Venían de. Sí, de paro. Y 4 meses de más, de paro. ¿Qué descanso necesitaban? Pero porque vos sos directivo, de tu trabajo, tuviste que abrir. Yo estuve acá también en el febrero y te vi acá. O sea, pero los docentes, de paro. Vacaciones, estamos estresados. Así que invito a las familias que se acerquen a la escuela. La escuela está abierta, la escuela sigue teniendo la apertura. Queremos que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades, a pesar de a veces de las diferencias sociales, ¿no?
sociales, económicas, que conllevan, porque tenemos alumnos que trabajan, sí, pero si nos vienen, nos comunican, encima trabajan en negro, convengamos, son menores de edad, pero son sostén a veces de familia. Es venir a hablar, se establecen horarios, formas de dinámica de trabajo, cómo ir regularizando. Pero si no vienen, se hace muy imposible poderles darle una solución. Esto no lo estoy planteando por una cuestión para que nos ocupemos. Mi objetivo de plantear esto es que nos ocupemos. Que no miremos todo para el costado, poniendo cara de tontos, porque estamos en un problema. Lo dijo el director, el chico que se desvinculó está desvinculado y no lo traen. Hay un programa así, acompañar, no funciona. No funciona como debería funcionar, porque hay chicos que están alejados de la escuela, perdieron la continuidad de la escuela y no están más. Te lo dijo el director. ¿Quieres saber el problema que tienen los padres que tuvieron que de golpe transformarse en profesores? Porque el PDF para descargarse la responsabilidad y la culpa, los docentes lo enviaban todos los días, Todos los días le enviaban el PDF, sacándose el problema de encima. Yo el material se lo mandé. Ahora, lo recibía papá, mamá, en un teléfono pedorro, sin conectividad, sin capacidad de enseñar, sin posibilidad de enseñar, con 2 o 3 hijos a los cuales había que enseñarle, donde no había conocimientos, donde no hay paciencia, donde no hay ese don que necesitamos para enseñar. Escucha a los padres. ¿Qué edad tiene tu hija? 8 años. 8 añitos. O sea que está en tercero. Segundo. ¿Y segundo fue el 20 o el 21? El 21. El 21. Sí, Este año. Este año. ¿Y este año cuántos días de clases tuvieron? Porque No, de que empezaron a ir todos los días, creo que de agosto, septiembre empezaron a ir, ella tuvo todos los días clases. Todos los días. Todos En los septiembre tiene presencial. Presencial, todos los días. Anteriormente no, porque estuvieron en el paro. Sí. Hasta mayo, junio. Mayo, julio. Después de vacaciones, julio. Julio. Tuvieron. De ahí no tuvo clase, no tuvieron clase mientras tuvo... No tuvo clase. Cuando tuvieron, ¿cómo se llama? En paro. Nunca tuvo clase. No nos mandaba tarea, nada. Nada, ni tarea como para que ellas refuerzan, nada, porque estaban de paro. Y durante el 2020... tuvo clase, teóricamente clase virtual, que tuvieron una sola vez clase virtual y de ahí todo por PDF, por WhatsApp nos mandaban las tareas. Y cuando tienen, o sea, hubo en un momento un sistema de Zoom aplicado, o sea, un salón todo virtual para que todos intervengan, ¿o no? No, solo los niños nada más, una sola vez que tuvieron. Para, sí. Sin adaptado, ahí en todos lados. Sí. Una sola vez. Una sola vez. ¿Qué sistema tuvieron? ¿Cómo se conectaron? Solo por Zoom, Por Zoom. Por Zoom. ¿Un solo día? Un solo día tuvo clase virtual. Y después te mandaban el PDF que diga cadena WhatsApp. Todo por WhatsApp, que nosotros teníamos que explicarle a ellos cómo hacer todo. La maestra no nos explicaba, solo que nosotros teníamos que ocuparnos de O sea, vos enseñar. tuviste que ocuparte de enseñarle a tu hija. Sí. ¿Y cómo te sentiste? Y una maestra. ¿Eh? Una maestra. Sí, no, tiene su parte buena porque entraste a ver todo lo que ya te habías olvidado. Sí. Pero esta cuestión de que te digan, bueno, haz esto, ahora vos, ¿no? Pues yo no. ¿Cómo lo viviste? Y yo renegué mucho. Renegaba mucho. O sea, todos los padres me están diciendo lo mismo, ¿no? Te renegaron porque no está... O sea, no tengas vergüenza en decirme Sí, no, sí, renegamos mucho. Eso sí, renegué mucho. Para que pueda hacer, para que aprenda. No sé si habrá aprendido mucho, pero por lo menos me dice que está bien la... O sea, los PDF que te mandaban a vos se los hiciste aplicar a ellas. Sí, yo se los hice aplicar a ella. ¿Y ella los aprendía? Sí. No. Por lo menos después repetía lo que le enseñaba. ¿Y vos tenés alguna experiencia pedagógica? No. ¿Sos mamá? Soy mamá, no. Maravilloso. Maravilloso que lo has podido hacer. Sí. O sea que... ¿Y cómo rindió el 2020? Y no, todos los niños tuvieron aprobado, así que no sabemos el rendimiento, porque ahora tampoco tuvieron examen, los
lo están calificando según cómo ellos van, cómo participan en las clases. Así lo califican. ¿Es una calificación a partir de la participación? De la participación están con los niños y de ahí ven como si ellos aprendieron, qué es lo que saben. O sea que el año pasado estaba en primer grado. grado. Empezó el primer grado. Y el segundo grado que tuvo apenas 2 meses de... 2 meses, sí. ¿Cómo pensás que... ¿qué pensás de la evaluación de tu hija? ¿No? Y yo a mi hija la ayudé mucho por el tema que va a maestra particular. En pandemia, en el 2020 la mandaste a maestra particular. No, ahí estuvo conmigo. Recién ahora lo mandé a maestra particular. Ajá. La mandás para que estudie. ¿Y ahora cómo te dan la...? Bueno, ahora está todos los días en clase. Sí, todos los días está en clase ahora. Todos los días en clase. ¿Y qué materias está aprendiendo ahora? Y depende del día, porque tienen matemáticas, lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales, construcción ciudadana, tienen inglés, música. O sea, está teniendo todas las materias. Todas las materias. No están privilegiando una determinada materia por currículum. No, todas las materias tienen. No tiene privilegio. Todas están por igual. Y un día se dedican más a la otra, así. Está. Ha sido una experiencia complicada como padre, porque el sistema nuestro a los niños ha sido un sistema complicado. Porque el sistema nuestro de escuela de antes a la de ahora, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, así que nos ha costado, nos hemos tenido que aprender la docencia sin ganas, la psicología por igual, para la paciencia y explicarle a los hijos. ¿Alguno volvió al coscacho? No. No, la penitencia, todo. Yo tengo un hijo de 17, o sea, y a mí no es el caso, pero si yo tuviera que enseñarle, a mí me costaría un triunfo. ¿Vos tenés una hija de 15, me decís? Sí, una hija de 17 años. 17 años, Está en 5º año ahora de secundaria, pero sí, lo que notamos de que los chicos se atrasaron mucho. Se atrasaron mucho y de hecho mi hija en 5º año hubo un momento que le costaba hasta el abecedario, porque hicieron un retroceso grande. Mi hija de 4º grado le costó de nuevo tema de... Tienes una hija de 17 años y una nena una chiquita, más chiquita. De 10 años que de va a 10 4º años, grado. está en 4º grado. ¿Cuál le costaba el abecedario? ¿El de 4º grado? La de 4º grado. Y bueno, en secundaria también. También porque había chicos que sí, les costó un montón. Les costó un montón volver a arrancar de nuevo. Fue muy difícil. Nosotros como padres le enseñamos a nuestra manera, pero se notaba que era diferente a la hora de volver de nuevo a clase normalmente, y se notaba a los chicos que estaban muy atrasados. Por ejemplo, mi hija de 4º grado le costó volver de nuevo a aprender las tablas, el abecedario. Había palabras que, por ejemplo, lo sabía leer de corrido, le costó también volver de nuevo. Volver a leer nuevamente, claro. Sí. Sí, esto de la pandemia, para la educación a los chicos, nosotros que trabajamos acá en educación... ¿Vos trabajás en educación? Sí. ¿No había un sistema, digamos, vía internet para todos, que todos los chicos tengan, conectividad, digamos? No. Imposible. No. Tan solo los que tenían el privilegio de poder pagar, fueron los chicos que realmente un poco no se quedaron como los no se quedaron chicos, tanto. Pero, por ejemplo, tu hija de 4º grado, sí. ¿Había un Zoom en la escuela como para que ella pueda entrar todos los días? El Zoom era, por ejemplo, un día a la semana. Un día a la semana. Sí, a veces pasaban semanas y no tenían clase, nos mandaban los PDF. ¿A vos también te mandaban el WhatsApp, PDF? Sí. ¿Y enseñarle vos? Y enseñarle yo. Así que a mi manera le enseñé, le expliqué, pero no es lo mismo que esté con el maestro o el docente. No, para nada. Que le pueda explicar. ¿Y cuántos días de clase tuvo tu hija el año pasado, la de 4 años? El año pasado no tuvo clase. ¿Presenciales no tuvo nada? No, presenciales no. O sea que todo es virtual, es una vez por semana. Una vez por semana. ¿Y vía Zoom? Vía Zoom. ¿Ningún contacto con los maestros? No, nada. De hecho,
Después cuando volvimos de nuevo a la escuela nos quejamos la mayoría de los padres con los directores por el tema de que los niños, nosotros éramos los maestros en la escuela, en la casa, y los maestros o docentes no enseñaban. No enseñaban, no estaban. No cumplían su rol. ¿Y tu hija de 17 igual? Sí, lo mismo. Tenían clases también por... ¿Qué colegios? Mi hija ahora está en Colegio 14. Colegio 14. Sí. Y mi otra hija va a la escuela 397 de Mercedes de San Martín. Y tampoco tu hija de 17 años que estaba en cuarto año. En cuarto año. Tampoco tuvo clase. ¿Sí? No, también por Zoom, por PDF que le mandaban los trabajos y nada más, pero presencial nada. Presencial nada. ¿Y ningún encuentro con los profesores? Nada, cero. Sí. Todo virtual. ¿Cómo rindió tu hija de 4 años o la de 17? En sus dos casos, ¿cómo rindió el año 2020? Mediante Zoom también y mandar, por ejemplo, trabajo vía PDF por WhatsApp y de esa forma presentaban los trabajos. ¿Y fue aprobada? Sí, pero para mí entender, yo creo que ningún niño tuvo que aprobar. Lo tuvieron que aprobar porque, como digo, se quedaron un montón. Le costó un montón ahora volver a arrancar de nuevo. Acá tenemos un problema muy sencillo. Este especial educación está hecho para ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Yo, a cargo siendo autoridad educativa, y yo hubiese hecho que todos los chicos, cuando empezaban obligatoriamente el ciclo lectivo en el mes de marzo, obligatoriamente en el mes de marzo, hayan tenido doble escolaridad, mañana y tarde, porque me ocuparía de la sabiduría y de la sapiencia de mis hijos, no de los problemas sindicales, no de los problemas estúpidos en los cuales da vuelta a la sociedad. Tomemos el tema de la educación en serio. Si todos miramos para un costado, vamos a tener una mala educación, malos educandos. Desgraciadamente, en un futuro próximo, en 2 años, estos chicos no salen preparados para entrar a una universidad. Las pruebas son calamitosas. El resultado de las pruebas en la República Argentina son calamitosas. Estamos anteúltimos en los últimos estudios que hizo la UNESCO. Anteúltimos. Está Paraguay, después nosotros. El nivel es muy bajo, el nivel educativo. Pero además está ignorar el problema. Es como que ignoramos el problema que estamos metidos. Y nuestros hijos, los que tuvieron la oportunidad de ir a una escuela privada, los que tuvieron la oportunidad de estar conectados todos los días, los que tuvieron la oportunidad de poder estudiar todos los días, el año 2020 y 2021, estudiar todos los días, esos chicos tienen un nivel de capacidad muy diferente a los que estuvieron conectados un solo día, que todos se lo mandaban por PDF y que no tenían asistencia de ningún profesor y de ninguna maestra, ni en su hogar, ni en la escuela, porque las escuelas permanecieron cerradas. Las escuelas estuvieron siempre cerradas. Y hoy no hay una estructura educativa que esté recuperando esos 35-40% de chicos, de niños, que se alejaron de la educación, que se alejaron de la institución educativa. Entonces, no miremos para otro lado, todos, no miremos, porque los padres también somos responsables, Porque los padres, con tal de sacarnos el problema de encima, también muchas veces hacemos, más sí, lo recupera y en algún momento lo recuperará. Hay cosas que no se recuperan más. Y no hay nada, ni desde el sindicalismo, ni de educación de la nación, ni de educación provincial que nos esté diciendo o nos esté proponiendo un programa de trabajo serio como para que los niños que durante 2020 y 2021 no tuvieron educación porque sus escuelas estaban cerradas y en el 2021 cuando lo habilitaron en el mes de junio, porque hasta mayo estuvieron de paro, los docentes apoyados por los sindicalistas, no hay ninguno que esté proponiendo un sistema educativo para que nuestros hijos
recuperen lo perdido. Eso no es un futuro de igualdad. Eso no es la igualdad educativa que nos merecemos los argentinos. Chao.